Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Daniel de la Rosa de Palabra de Vida Guatemala. Qué privilegio volvernos a encontrar para estudiar la Palabra de Dios. En esta oportunidad leeremos el Evangelio de San Juan, el capítulo 9 de los versos 24 al 34, de donde comentaremos algunas lecciones que nos dejan las acciones de los fariseos al enfrentarse con un milagro muy evidente de Jesús. Ellos estaban enceguecidos en no querer aceptar las evidencias, porque solo un enviado de Dios podría hacer tales maravillas. Un ciego de nacimiento ahora podía ver. Nunca antes se había oído de algo semejante. Pero ellos estaban prejuiciados en contra de Jesús. La interpretación que le daban al día de reposo se había alejado totalmente del propósito de Dios. En lugar de ser un día de reposo, se había convertido en un día peligroso, del cual había que cuidarse para no ser castigado. Ya no existía misericordia. Si tienes una copia de la Escritura, acompáñame en esta lectura. Juan 9:24. Dice así: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Los fariseos no estaban contentos en cómo se iban desarrollando los eventos. Lograron atemorizar a los padres, quienes se acobardaron y no tomaron partido por Jesús, quien había sanado a su hijo. Es que ser expulsado de la sinagoga era algo muy fuerte. Significaba la muerte social, religiosa, económica, política, etc. Ellos eligieron su conveniencia antes que defender la verdad. Así que llaman al que había sido ciego y le dicen que le dé la gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Querían que el ciego declarara que Dios le había sanado y que Jesús no tenía nada que ver en esto, pues según ellos Jesús era un hombre pecador. Su mala interpretación de la ley les hacía pensar que Jesús estaba rompiendo la ley del sábado. Su egocentrismo no les dejaba reconocer la verdad. Cerraban los ojos ante las evidencias. Rehusaron aceptar cualquier testimonio a favor de la autenticidad del milagro. Ni siquiera se alegraron de que un ciego ahora podía ver. Mira lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este pasaje en Romanos es una radiografía de la condición espiritual del hombre alejado de Dios. Simplemente la creación es una prueba irrefutable de que existe un creador. También hay muchos hombres que se niegan a creer, que cierran los ojos ante las evidencias. Pablo concluye que el hombre es inexcusable delante de Dios. Las evidencias están a la vista. Algunos de los fariseos eligieron no creer. El joven les responde: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que le vuelven a preguntar al que ahora veía qué le había hecho Jesús. Y él, con una lógica muy simple y con algo de sarcasmo, les responde y los deja sin argumentos. Pues según muchas citas de la ley, Dios escucha a los suyos, a un pecador no lo oye. Y explotaron cuando les preguntó si querían ser discípulos de Jesús. Lo quisieron insultar al decirle que él sí era un discípulo de Jesús. Su orgullo religioso los hacía creerse superiores a todos, pero ni siquiera eran discípulos de Moisés, ya que Jesús se los había dicho: si obedecieran a Moisés, sabrían que él era el Mesías prometido. Ellos estaban siguiendo una religión vacía, que era su propio esfuerzo, al guardar la ley, la que creían que los hacía aceptos delante de Dios, pero estaban tan lejos de él. Habían llegado a creer que simplemente por ser judíos eran salvos, eran del pueblo de Dios. No habían entendido que necesitaban un nuevo corazón, como estaba escrito, que tenían que nacer de nuevo. Así que terminaron expulsando a este hombre de la sinagoga. Él solo sabía que había sido ciego y ahora veía. Jesús lo había sanado. Las señales que Jesús hizo servían para certificar que él era el Mesías prometido. Seguirlo a él implica, tanto en esa época como ahora, ir en contra de lo establecido. Hay que pagar un precio, pero para el que ha sido sanado y perdonado de sus pecados, ese precio vale la pena. No hay término medio: o estás con Cristo o estás contra Él. Si eres un hijo de Dios, te animo a que no lo niegues. Tienes que estar firme y presentar defensa ante cualquiera que demande razón de la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.